Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. Pueden encontrar esta historia en Archive Forum. También apoyen a Juve, él se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Antes de continuar, recuerden que esto es un fanfic, solo está para entretener. Comencemos. Shaula y Fisi. ¿Y si Subaru hubiera aparecido primero en la Torre de las Pléyades? El registro super mega hiper importante de Shaula, entrada 22. Otro de los registros super importantísimos de la gran dama de primera clase, Shaula, sobre otro día importante para el maestro. Otro día asombroso desde su regreso. Aunque no es realmente difícil, ya que el maestro siempre ha sido increíblemente capaz de hacer que todo sea asombroso, incluso cuando regresó sin recuerdos de sus días de gloria. Hoy fue otro día en esta extraña mansión. Shaula empezó el día como una bella dama. Un baño, luego fue a despertar al amo, lo espió mientras dormía un rato y aprovechó para oler cada parte de su cuerpo para no olvidar jamás su aroma. Esa chica, Ren, empezó a hacerlo también. Al principio, por alguna razón, parecía que no le gustaba el maestro, y debía ser muy estúpida. Porque no tiene sentido que a alguien no le guste el maestro desde el principio. Pero cambió tras presenciar la grandeza del maestro cuando salvó a todos de esas extrañas criaturas. Aunque no admite que lo hizo solo. Incluso intentó atribuirle el mérito a Shaula, porque Shaula aplastó a esas estúpidas bestias por él, las hizo estallar. Pero el maestro debería haberse atribuido todo el mérito desde el principio. No sé por qué el maestro se niega a aceptar lo increíble que es todo el tiempo cuando tiene la oportunidad. Supongo que debe ser porque es humilde. 3 o quizás es tan asombroso, tan increíble, que ya ni siquiera se da cuenta de lo increíble que es, ya que hacer esas cosas se ha vuelto algo mundano para él. El maestro es increíble. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué nadie responde? 3 estoy escribiendo. De todos modos, el maestro se despertó esta mañana tan emocionado como siempre. Me dijo que no le oliera el pelo, aunque huele muy bien, ¿no? Jeje. Y luego fuimos al trabajo que conseguimos aquí. El amo nos consiguió un trabajo como mayordomo y criada. El amo lucía increíble como mayordomo, pero, por otra parte, se ve bien con cualquier tipo de atuendo. Ese traje de sirvienta es un poco raro de usar, pero al maestro parece gustarle. Siempre parece emocionado cuando ve a esa chica Ren usando un uniforme de sirvienta. Quería seguir usando los trajes originales que el maestro me dio, para que pudiera mirar directamente mi cuerpo cuando quisiera. Pero si el maestro quiere verme como una sirvienta, entonces me verá como una sirvienta. Shaula aprendió a ser una sirvienta increíble. No fue tan difícil como Shaula pensaba. Limpiar, cocinar, cuidar el césped. Cuidar el césped fue fácil. Aunque Rem siempre se queja cuando Shaula usa sus Cels Snipers para hacer el trabajo. También parece un poco decepcionada cada vez que intento usarlos para cocinar, ya que Shaula quemó accidentalmente algunas ollas y destruyó parte de la cocina mientras lidiaba con esas papas que le gustan a la otra chica. Esa otra chica. Esa otra chica que se parece mucho a Rem. No recuerdo su nombre, pero ella ni siquiera recuerda el nombre del maestro. El maestro tiene un nombre increíble. Natsuki Subaru, no Barusu. Barusu. ¿Cómo puede alguien ser tan tonto como para pronunciar mal el nombre del maestro? Debería arrepentirse y pagar. Shaula incluso pensó en quemar su ropa, junto con ella, hasta que no quedara nada, pero el maestro, con su infinita paciencia, sabiduría y amabilidad, lo permitió. Porque el maestro es increíble. Pero por el bien del maestro, debería darle una lección, ¿no? ¿Sí? Todavía estoy planeando mi venganza. Mi venganza contra esa otra chica que se parece a Rem. Pero ¿quién no tiene la comprensión superior que Rem tiene ahora después de presenciar lo increíble que es el maestro? Rem parece ser la mejor. También hay otras personas importantes en este lugar. El payaso raro. El maestro dijo que parecía una de dos cosas. Un supervillano que secretamente orquesta innumerables actos malvados tras bastidores para cumplir algún plan megalómano obsesivo. Un tipo que sacrificaría todo y a todos por ello. O un tipo al que le gustan los niños pequeños en exceso. 5. El maestro dijo que preferiría ser la primera opción en lugar de la segunda, porque sería menos problemático de manejar. Y luego está esa chica Emilia que se parece a esa otra del pasado del maestro.
Grrr. Es tan molesto cuánta atención le da el maestro. Yo también quiero atención. Pero gano yo porque ella nunca recibió una almohada de regazo del maestro. El maestro me dio una almohada para el regazo cuando le dije que había cumplido con mi tarea de esperarlo durante 400 años. No sé por qué lloró, por qué me abrazó, por qué se disculpó por algo que no recordaba. Pero el maestro fue amable. Ni siquiera se quejó cuando Shaula también comenzó a llorar, porque Shaula se sentía sola, pero el maestro prometió que nunca más dejaría a Shaula sola y esperando. Por eso, cuando ese chico pelirrojo llegó a la torre, me pidió que lo siguiera y viviéramos aventuras juntos. Básicamente, eso fue lo que dijo que quería Shaula a su lado por el resto de su vida, ¿verdad? ¿Verdad? Fue el día más feliz de la vida de Shaula. Bueno, uno de tantos días maravillosos. También estuvo el día en que me dio sus bocadillos cuando regresó a su torre. Y los días de nuestros viajes, cuando pagó por tantas comidas deliciosas, cuando me dio una cama para dormir sola, aunque Shaula le dijo que podía usar a Shaula como su almohada personal. Él no usó a Shaula de esa manera. El maestro de Shaula realmente parecía demasiado caballeroso. Ni siquiera quiso tomar la virginidad de Shaula cuando ella se la ofreció, pero tiene que aceptar eso un día. Shula está lista. Y Shaula está usando todas las tácticas de seducción de una dama de clase alta, pero el maestro es tan bueno en mantenerse concentrado que ninguna de mis técnicas funcionó. 14 Al menos Shaula tiene cosas que ninguna otra persona en la mansión tiene. Shaula tiene derecho a descansar su cabeza en el regazo del maestro, yo podría sentarme en el regazo del maestro, él le dio apodos cariñosos a Shaula e incluso le dio gloriosas palmaditas en la cabeza como recompensa cuando Shaula hizo algo bien. Lo que siempre hace Shaula. Y Shaula es la única que se gana todas estas muestras de afecto y recompensas del maestro. Ese espíritu de la biblioteca casi lo gana, pero fue demasiado tonta. Jaja. Nunca conseguiría las exclusivas de Shaula. Desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. El regazo del maestro, su cariño y sus palmaditas en la cabeza son y serán para Shaula. Y ella no podría ser como esta dama de primera clase para ganar tales cosas. No, no puede. Las palmaditas en la cabeza son suyas para siempre. Bueno, esa fue la entrada del diario de Shaula. El maestro le dijo a Shaula que mantuviera registros de todo lo que considere importante en su día personal para que lo recordara por siempre. Y si el maestro se lo dice, Shaula lo hace. El maestro ha estado confiando mucho más en Shaula estos días, incluso la llevará a la capital nuevamente con esa Emilia por algo que ver con su conversión en reina. 3 Shaula no podría estar más feliz y emocionada. El super mega hiper importante registro de Shaula, pasaje 20, en este if algunas cosas fueron diferentes. Subaru llegó a la Torre de las Pléyades un año y 7 meses antes del inicio original de la historia. Pasó un mes en la torre con Shaula, hasta que Reynard apareció en su misión de encontrar al gran sabio. Por una confusión, Reynard, y otros más tarde, creen que Subaru es el gran sabio Flugel, sobre una nueva identidad, ya que les ayudó a superar la torre, aunque no consiguieran la cura. Reynard llevó a Subaru y Shaula a la capital y ganaron dinero de Astrea, junto con alojamiento temporal, antes de emprender un viaje juntos a través del reino. Durante el tiempo que viajaron, conocieron a todos los candidatos reales antes de conocer a Emilia el mismo día en que Subaru la conocería originalmente y luego se unieron a su campamento. Shaula se convirtió en el guardián de Subaru aunque al principio no lo aprobara, protegiéndolo de todo y ayudándolo a crecer a su manera única. Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro, Shaula. Sí. Ese es el mundo que siempre he soñado. Una vida con el maestro donde lo protejo de todo. Aún así, soy consciente de que tuvo sus problemas con ese horrible poder que le dio esa bruja, así que Shaula se esforzará por ser la mejor guardiana del maestro. Caramba. Ya desearía que el maestro me diera su regazo para descansar. Beatrice. Supongo que de qué te quejas. Supongo que estás literalmente sentada en el regazo del Subaru de Betty. Shaula. Qué lástima por ti, Beatrice. Aunque te respeto como hermana del maestro, su regazo ahora es mío. Y además, si no está consciente, no podré disfrutar de su regazo en mi cabeza mientras me acaricia y dice.
Shaula-chan, eres una Shaula adorable, Shaula-chan, eres la única mujer para mí, Shaula-chan, eres un ángel caído del cielo, jejeje. Mientras Shaula se distrae con su fantasía, el ambiente en el teatro se sumió en un silencio particularmente incómodo. Sobre todo por culpa de Shaula, quien, por un capricho de Alpha, se permitió quedarse con el dormido Subaru para ella sola. Beatrice, sentada junto a Emilia, observa con adorables celos cómo Shaula se frota en el asiento especial de Betty, contaminándolo con su aroma. Y espera desinfectarlo para que su regazo vuelva a ser suyo. Emilia simplemente hace pucheros e infla las mejillas adorablemente al ver lo cerca que está Shaula de su caballero, y también siente envidia de Shaula por declarar sus sentimientos por Subaru con más facilidad que ella. Rem se siente algo desplazada al no tener a su héroe a su lado. Pero recordando la actitud de Shaula y la que vieron en ese mundo alternativo, podría tener una oportunidad de acercarse a Subaru. Incluso si eso significa compartir hábitos nocturnos con la chica escorpión, con tal de tener a Subaru, todo vale. Shaula. Oh, claro. ¿Cómo no se me había ocurrido? El grito repentino de Shaula pone a todos en alerta. Shaula. Una vez, el maestro, antes de perder la memoria, dijo que un beso de amor verdadero de un príncipe era capaz de romper el terrible hechizo del sueño eterno de una princesa. Si beso al maestro, siendo una mujer de clase alta, es decir, una princesa, despertará. Maestro, siente mi verdadero amor. Shaula abraza tiernamente a Subaru, le dedica una mirada apasionada que ciertamente no pertenece a una doncella pura, prepara sus labios y se lanza a besar a Subaru en la boca con intenciones que van más allá de su buen acto. Intenciones con pasión desenfrenada. Intenciones descritas en una mirada de pasión lujuriosa que haría a Capella parecer una principiante. Pero antes de que eso suceda, 3 personas se abalanzan sobre Shaula. Una loli perforadora agarra el cabello de la escorpión y la arrastra hacia el otro lado. Una oni abraza a Subaru y lo separa de Shaula. Y un medio elfo de cabello plateado gira con fuerza la cabeza de Subaru hacia la derecha. Beatrice, Rem y Emilia, no lo hagas. En los otros asientos, una pequeña doncella infla sus mejillas y grita su desagrado. Petra, no es justo Shaula-sama, no hagas eso mientras Subaru duerme. En otro lugar, una duquesa muy sonrojada se levanta mientras señala con su dedo a Shaula. Crush. Y no creas que solo ibas a conformarte con besar a Subaru-sama. Tu mirada decía que ibas a hacer otra cosa. Una bruja con velo negro y una aura negra se levanta y grita con furia celosa. Envy. Ya tengo suficiente, si alguien tiene que despertar a Subaru, soy yo. Una figura similar a la anterior, pero más tímida, alza la voz lo más fuerte que puede. Sateya. Si puedo ayudar a Subaru con ese beso de amor verdadero, lo haré. Mientras tanto, en los demás asientos. Shult. Priscilla-sanma, ¿es cierto lo del beso de amor verdadero para despertar a Subaru-sanma? Priscilla. Es mejor que no te creas todo lo que dicen esos plebeyos insensatos. Además, si iba a hacerlo, tenía que aprovechar el momento sin llamar la atención. Mimi. Pero Alpa nunca dijo que el mini jefe no pudiera despertarse así, tal vez sí. Anastasia. Vamos, Mimi, eso solo fue un truco para que Shaula besara a Natsuki-kun sin que la detuvieran. Pero fue culpa suya por haberlo expuesto antes, y ahora todas parecen pelearse por besarlo para confirmar un método tan increíble. Ricardo. Entonces Anabo y Priscilla dicen que prefieren besar al mini jefe sin estar a la vista de todos. Sin duda sería algo muy común en ambas. La broma del mercenario le valió las miradas frías y despiadadas de las dos candidatas. Lo hizo callar. Ante eso, Anastasia y Priscilla apartaron la mirada mientras suspiraban y sus mejillas se sonrojaron. Algo que cierta chica rubia observó con incredulidad. Mente. ¿Qué acabo de ver? Extra, Shaula y Subaru. HFF, ¿por qué HFF es mi HFF suerte tan mala? Uno se preguntó mientras jadeaba de dolor, luchando por mantenerse consciente. Cuando imaginaba una aventura Isekai, Subaru imaginaba un escenario muy diferente. Ser invocado por una linda chica, recibir un objeto legendario o una habilidad increíblemente poderosa, tener increíbles compañeros de batalla y enfrentarse a los mayores males del mundo para convertirse en un superhéroe en este nuevo mundo.
Un deseo común entre los adolescentes que leen fantasías y seca y genéricas durante demasiado tiempo. Después de todo, era algo idealizado por la mayoría que había visto tantas historias como esa. Pero eso no fue lo que le pasó, fue invocado en una especie de desierto con una torre gigantesca y monstruosa acechando afuera, lo cual ya era bastante malo. Entonces descubrió su poder cuando fue atacado por una especie de rayo que le cortó la cabeza. Aunque no sintió dolor, aún así supo que había muerto porque vio su cabeza girando por el aire y luego su cuerpo decapitado. Su primera muerte con su poder en este nuevo mundo. Pero sus aventuras apenas comenzaban en ese momento, mientras se abría paso a través del desierto, llegaba a la torre y se encontraba con una chica vestida con ropa mínima llamada Shaula, quien luego descubrió que había sido responsable de su muerte, la guardiana de la torre y discípula del gran sabio Flugel. Aparentemente ella creía que Subaru era su maestro. Incluso cuando intentó explicarle que no era así, ella no pareció creerle y siguió insistiendo en que simplemente sufría pérdida de memoria. Y así comenzó su relación. Los dos comenzaron a vivir juntos en esa torre, con Subaru, tras la explicación de Shaula, intentando resolver las pruebas de la torre para liberarse a sí mismo y a la chica escorpión. Una tarea que resultó complicada en el piso Electra, sobre todo con la segunda prueba, liderada por el hombre conocido como Rey Dastrea. No pudo superar tal desafío, ni siquiera con la ayuda de Shaula. Subaru incluso bromeó sobre cómo la Torre de las Pléyades podría traducirse como Torre Subaru en su mundo original, ya que cada piso llevaba el nombre de las 7 hermanas de las Pléyades de la antigua mitología griega. A medida que pasaban los días, Subaru comenzó a encariñarse con la guardiana, Shaula, especialmente porque solo se tenían el uno al otro para hablar. Y estaba sorprendido por su edad. Más de 400 años. Podría haber jurado que tenía 20 años como máximo, especialmente porque tenía una figura muy hermosa, lo que lo hacía aún más vergonzoso cuando ella lo abrazaba y presionaba su brazo o cabeza contra su pecho. Aunque era vergonzoso y algo molesto, en realidad no le desagradaba a la chica vivaz que lo trataba con tanta reverencia. Quizás era un poco arrogante de su parte, pero para un joven hikikomori como él, era un deseo pequeño y común ser deseado por una chica. La situación entre ellos solo se complicó un poco por la comida. A Subaru le dolía el corazón cuando tenía que comer la comida con la que Shaula había estado sobreviviendo durante los últimos 4 siglos. El sabor era indescriptible para el chico de cabello negro. Hasta el punto de que tenía que beber una enorme cantidad de agua, casi como si estuviera curándose en la sala verde, solo para soportar cada comida. Esto lo llevó lentamente a racionar su alimentación para preservar su fuerza, evitando actividades innecesarias que pudieran aumentar su hambre, como sus ejercicios de radiocalistenia. Por primera vez, comprendió realmente el concepto del hambre. Sintió una empatía extrema por Shaula y por todos aquellos que no tenían otra opción que comer esa comida para sobrevivir. Incluso le dio a Shaula sus bocadillos para hacerla feliz, prometiéndole que un día, en el futuro, ella podría comer alimentos deliciosos y diferentes en lugar de la carne que se obligaban a comer para sobrevivir. Y así, los días pasaban. Charlaban un poco, paseaban por la torre, Subaru intentaba la segunda prueba y luego se despertaba en la sala verde después de haber sido noqueado por Shaula con un solo golpe, solo para repetir el ciclo nuevamente. Un destino infernal que parecía destinado a volverlo loco si nada cambiaba. Pero un día algo cambió. No era algo que hubiera deseado, pero durante uno de sus paseos, tropezó en las escaleras. Normalmente, tropezar con un escalón y caerse un poco no sería un gran problema en casa. El problema venía cuando se trataba de una escalera como esta, una tan enorme que te daba náuseas solo de subirla, dada la terrible altura de la vista desde arriba. Cuando empezó a caerse, rebotando por los escalones, empezó con un dolor leve. El dolor habitual de caerse por unas escaleras de piedra. Como si te hubieran dado un puñetazo, o algo parecido, al principio. Pero poco a poco fue empeorando. Su cuerpo no paraba de caer, no paraba de rebotar, no paraba de estrellarse contra los escalones de piedra. Chocando violentamente contra cada uno. Poco a poco, el dolor se intensificaba, su piel, si no estaba marcada antes, empezó a ponerse morada por los impactos, y le dolía la carne.
Después de un rato, sus huesos comenzaron a romperse con el impacto. Algunos incluso atravesaron su piel hinchada y magullada, desgarrándose desde adentro. Al mismo tiempo, los fragmentos se incrustaron profundamente en sus órganos internos, destrozando aún más su cuerpo a medida que se abrían paso. Y siguió empeorando. Una agonía interminable por una caída que parecía infinita para el chico de cabello negro que seguía cayendo. Hasta que finalmente llegó al final de la escalera y se estrelló contra el suelo. Si tuviera una visión más clara de sí mismo, vería sus extremidades rotas y retorcidas en ángulos completamente inhumanos, huesos sobresaliendo de su carne desgarrada, sus órganos perforados y su garganta ahogándose con la sangre acumulada en su interior por todo el daño que había sufrido, apenas capaz de ver 2 metros por delante, o incluso menos. Dolor. Dolor, dolor. Dolor, dolor y más dolor. Eso era todo lo que podía sentir en ese momento. Aunque quería vivir, sabía que no sobreviviría. Aunque aguantara un poco más, sabía que sería aún más doloroso, que lo llevaran a la sala verde y lo sanaran, porque tal vez ni siquiera funcionara. El daño que había sufrido era inmenso y demasiado terrible. Aunque todavía quería vivir, una parte de él ya anhelaba la muerte en medio de toda esa agonía. ¿Qué más quedaba en ese momento? Estaba solo, como siempre había estado en su habitación. Sus padres no sabrían de su muerte, tal como él suponía que al final ni siquiera les importaría. Un héroe muriendo por una escalera. Era tan patético que Subaru sintiera que merecía semejante final por la arrogancia de creerse alguien importante en este nuevo mundo. No le quedaba nada, su último pensamiento fue que quería morir para siempre. Porque regresar significaría volver a esa torre. ¿Y por qué? ¿Por qué querría regresar? Shaula, maestro. Maestro. Él escuchó sus gritos mientras sus pasos se acercaban a él. Shaula, maestro. Por favor, maestro. No. Vio su rostro entrar en su campo de visión. Y en ese instante, deseó más que nada vivir, sobrevivir. El rostro de Shaula estaba contorsionado por el dolor y la desesperación. Con gruesas lágrimas corriendo por su rostro, también pudo ver algunos mocos. Era una imagen que Subaru nunca pensó que presenciaría en el hermoso y vivaz rostro de aquella chica, la alegre chica que había llegado a conocer con el tiempo. Shaula, maestro, por favor, no muera, por favor, maestro, lo salvaré. Lo llevaré a la sala de curación. Estará bien, maestro. Por favor, no me deje atrás, no otra vez, por favor, maestro. No quiero estar sola otra vez, no quiero que me dejen atrás otra vez. Esas palabras lo destrozaron. Le hicieron olvidar su dolor, le hicieron llorar más que los huesos rotos que desgarraban su cuerpo, más que la sangre que lo ahogaba en la garganta. Subaru deseó instintivamente poder mover las manos para secar las lágrimas del hermoso rostro de la chica escorpión. Subaru deseó levantarse, abrazarla, consolarla, asegurarle que nunca volvería a estar sola mientras él estuviera allí, aunque fuera arrogante de su parte pensar que podría romper la soledad de alguien que había pasado 400 años en esa torre sin nadie. Subaru deseó poder hacer cualquier cosa para aliviar el dolor que afligía su corazón. Pero él estaba aquí. Subaru se dio cuenta de que era incapaz de hacer nada para ayudarla. Subaru, un héroe. Si sus ilusiones de Isekai ya habían sido destrozadas por la realidad de donde había terminado, ahora comprendía que nunca podría ser un héroe. Porque ni siquiera podría sobrevivir a una escalera, y no era capaz de secar las lágrimas de la persona que lloraba por su muerte justo frente a él. Esa impotencia dolió más que nada. Mientras su visión se desvanecía, todavía podía verla llorar. Sentía sus lágrimas cayendo sobre su rostro, sus brazos tratando de abrazarlo sin causarle más dolor en los últimos momentos de su vida. Ella lo estaba consolando en sus últimos momentos, y él no podía hacer nada para corresponderle o agradecerle. En ese momento final, Subaru nunca se había sentido más patético por fallarle a Shaula. Fue también entonces cuando deseó firmemente que, al morir, esa línea temporal dejara de existir, tal como temía que pudiera suceder. Porque no soportaba la idea de ser la causa de las lágrimas de una chica tan amable, alguien que lo había tratado tan bien desde que se conocieron. Deseó que esas lágrimas nunca se hubieran derramado. Incógnita Shaula. HM.
¿Qué pasa, maestro? Has estado mirándome a la cara durante tanto tiempo. No es que me importe. Tu Shaula está más que feliz de que el maestro la mire así. Ella habló emocionada mientras continuaba caminando junto a él por las calles de la capital. Subaru, lo siento. Estaba pensando, que me alegra mucho verte sonreír así. Shaula, oh. ¿Es este uno de esos momentos románticos para profundizar tu relación con la chica de tu historia? Shaula siempre está feliz con el maestro, por eso puede sonreír tanto. Así que, gracias, maestro. Ella gritó con energía, saltando para abrazarlo con la felicidad irradiando de su rostro. Esto hizo que él se ahogara un poco por la fuerza, el peso y el hecho de que ella estuviera presionando su pecho contra su rostro, lo que lo hizo sonrojarse de vergüenza. Pero en el fondo, Subaru estaba feliz. Al verla sonreír, caminando por las calles de aquella ciudad, lejos de la torre y de la soledad que había soportado durante tanto tiempo, Subaru se prometió una vez más que protegería esa dulce sonrisa con todo lo que tenía y todo lo que pudiera. Más tarde ese día, se encontraría en una situación embarazosa en la selección real, gracias a su propia falta de autocontrol y a ella. Este fue el momento más traumático de Subaru en su viaje a través de la línea temporal de Shaula If. Fue en este momento que abandonó su sueño de ser un héroe y seca y genérico y juró proteger la sonrisa de la chica que lo había ayudado. Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro, Shaula, maestro. Sin saber cómo se deshicieron las cuerdas que ataban a Shaula, la chica escorpión corrió por los asientos hasta abrazar a su amado Subaru, con sus propias lágrimas en el rostro y enterrarla en el pecho del chico. Shaula, maestro, no debería culparse por lo que pasó. Debí saber que desde que perdió sus recuerdos, también se volvió más débil que la última vez. Yo tampoco debí haberlo dejado solo, al igual que no quería estar sola. Perdóname, maestro. Y también, le agradezco mucho por querer terminar con mi soledad quedándose a mi lado. Y sé muy bien que usted también podrá hacerme sonreír en nuestro mundo. Prometo ser digna de usted, maestro. Las palabras del Subaru de ese mundo, junto con la muestra de afecto puro de Shaula, hacen que la mayoría de las personas se sientan conmovidas. Tanto Emilia como Ren no pueden evitar mirar a Shaula con celos y recelo, pero sabiendo lo difícil que era para ella mantener una sonrisa en su rostro todo el tiempo para ignorar el hecho de que pasaba tanto tiempo sola, ambas se resignan a darle un momento a Shaula con Subaru, sabiendo que es como ellas. Una chica salvada por Subaru. Un código entre rivales indescifrable. Roswaal, quien a primera vista podría ver el asunto con su habitual mirada fría, se siente particularmente reflejado en Shaula. Ambas sienten un gran aprecio por sus respectivos maestros, quienes les enseñaron cosas maravillosas y les abrieron un nuevo mundo, con dichos maestros como protagonistas. Así que no puede evitar sonreír levemente ante la sincera devoción de Shaula por Subaru. Beatrice, quien fue empujada del regazo de Subaru por Shaula en su frenética carrera hacia su contratista, no puede evitar empatizar con la chica escorpión. Las dos fueron abandonadas durante 400 años. Aunque algunas de sus circunstancias eran un poco diferentes, estar confinado en un lugar por orden de otra persona hace que la soledad sea un dolor que puede herir incluso al más fuerte. Y se necesitó que cierto chico con ojos aterradores llegara a sus vidas para terminar con ese tormento. Así que tal vez le permita a Shaula tener a su contratista, pero las almohadas de regazo de su contratista serían cosas que tendría que manejar personalmente. Betty no dejará que se lleven el Subaru de Betty gratis. Shaula. Y no se preocupe maestro, su Shaula no se separará de su lado. Como uno solo. Seremos uno en el día, seremos uno en la tarde y, por supuesto, seremos uno, jejeje, en la noche, jejejeje. Maldición. Por supuesto, la pervertida tuvo que volver a sus antiguas cosas con las manos en el torso de Subaru para arruinar el buen ambiente. Y entonces Ren Bea le da un golpe de karate frío en el cuello, un tackleón y en el omóplato derecho y un shamak en ambos ojos para devolverla a su asiento y atarla nuevamente. Todos en el teatro se dan palmadas en la cara con la palma izquierda al buen estilo de ¿Dónde está el policía? Extra 2, Shaula If Noble 1, Bruja, Noble 2, Medio Demonio, Noble 3.
Monstruo, poco a poco, las palabras penetraron en la mente de Subaru, haciéndole apretar los dientes con ira y frustración al escuchar los insultos de los nobles dirigidos a Emilia. Ella permaneció inmóvil, cabizbaja, escuchando las palabras que le lanzaban sin intentar resistirse ni contraatacar, pues creía merecer tales ofensas. Pero esto le estaba costando la cordura al muchacho de cabello negro. Y estaba llegando a su límite al seguir escuchando esos insultos. Miró a su alrededor, esperando que alguien hiciera algo. Pero nadie interfería con los nobles, ni siquiera los caballeros presentes. Esto solo lo frustró aún más. Noble 4. Ella ni siquiera debería ser candidata. Noble 5. Debería morirse. Subaru. ¡Ay! Para eso. Al oír esas últimas palabras, lanzó un grito furioso y dio un paso al frente para hacerse visible ante todos. Candidatos, sabios, caballeros y nobles presentes. Todas las miradas se posaron en el chico, acompañado por una chica vestida con ropa corta. La mayoría desconocía quién era. Los pocos que lo hicieron sabían muy poco sobre él. Para Krushch, Anastasia y Priscilla, así como para sus caballeros, excepto Al, con quien tenía algo más de familiaridad, era solo un simple viajero que habían conocido mientras vagaban por el mundo con su aprendiz. Les sorprendió verlo de nuevo, ahora afiliado a una candidata real, Emilia. Para Felt, él fue quien salvó su vida y la de su abuelo del cazador de intestino, junto con Shaula. Para Emilia, Subaru y Shaula fueron quienes le salvaron la vida y la ayudaron en múltiples ocasiones. Recuperaron su broche, derrotaron al cazador de entrañas, protegieron a la aldea Arlan del ataque de Mahun y salvaron a Ren de morir en esa batalla contra las criaturas. También le habían hecho compañía desde que llegaron a la mansión, incluso ayudando a los niños a acercarse a ella, aunque los adultos todavía le temían debido a su parecido con la bruja de hace 400 años. Y para Reinhard, fue algo completamente diferente, ya que conocía al dúo desde hacía mucho tiempo. Burdeos. ¿Y tú quién eres? El concejal, calvo y de cejas pobladas, interrogó a Subaru con una mirada crítica, irritado por su audacia al gritar y convertirse en el centro de atención del salón. Subaru. No soy nadie importante. Actualmente me desempeño como mayordomo en la mansión Matters, mi nombre es Natsuki Subaru. Uno lo declaró con valentía, haciendo su pose característica para que todos lo vieran. Algunos miembros del consejo abrieron los ojos de par en par, incluso Bordeaux. Reconocieron la figura que tenían ante ellos porque Reinhard ya les había hablado de él. Aunque, por desgracia, no lo habían visto antes, ahora estaba justo frente a ellos. Shaula. Y yo soy la gran discípula del maestro, Shaula, la gran discípula y guardiana de las estrellas. Y. Subaru. Ni se te ocurra terminar esa frase. Sé exactamente lo que vas a decir. 4. Interrumpiéndola antes de que pudiera terminar, el chico de cabello negro le gritó a la chica que estaba a su lado, ya avergonzado solo de pensar en cómo completaría sus palabras. Esto les valió algunas miradas. La mayoría estaban cansados de sus payasadas, mientras que otros estaban sorprendidos y curiosos, ya que el nombre Shaula era bien conocido por aquellos conocedores de la historia, como Julius Juculius. Emilia. Subaru, Shaula, intentó llamarlos, queriendo detenerlos de continuar con lo que fuera que estaban a punto de hacer. Mientras tanto, su cristal, donde residía Puck, parecía brillar más tenuemente, y Roswaal sonrió levemente detrás de ella, simplemente observando. Subaru. Tranquila, Emilia-tan. No dejaré que hablen así de ti solo porque te ves diferente. ¿Qué les pasa? Noble 1. ¿Cómo te atreves? Un simple plebeyo y mayordomo. HMPH. La chusma ni siquiera puede controlar a sus animales. La respuesta de un noble hizo que Shaula apretara los dientes. Pensó en lo atrevido que era referirse así a su maestro. Estaba a punto de enseñarles modales cuando... Miklotov. Por favor, absténganse. No insulten al sabio. El grito repentino del anciano silenció a todos inmediatamente. En el mismo momento, la expresión furiosa de Subaru se transformó en una de sorpresa, antes de pasar al agotamiento cuando vio con el rabillo del ojo la clara razón detrás de las palabras de Miklotov.
Mientras los caballeros y candidatos, junto con los nobles, se encontraban atrapados entre el shock y la confusión, especialmente el noble que acababa de gritar, «Noble 1, ese sabio. Miklotov. Gran sabio. Habíamos oído hablar de usted a través del santo de la espada de nuestra era, como usted debe saber bien, Reinhard van Astrea, pero no tuvimos el placer de conocerlo cuando regresó de su misión en la Torre de las Pléyades. Me disculpo por no haberlo reconocido, a pesar de la descripción que el santo nos dio sobre usted». Como para aumentar la confusión de todos, el hombre que hablaba hizo un gesto reverente hacia Subaru. Esto hizo que la expresión de Shaula cambiara a una de satisfacción, mientras que la sonrisa de Roswaal cayó en una mirada amarga y preocupada por sus propias razones. «Subaru. Creo que Rey me metió en un lío aún peor que en el que estaba a punto de meterme yo mismo», Tres murmuró. Mientras tanto, junto al santo de la espada, los candidatos y sus caballeros dirigieron sus miradas hacia el santo pelirrojo. Felt. Oye, idiota. ¿De qué están hablando? Félix. Sí, Rein. Explícaselo a todos como es debido. ¿Por qué Miklotov-san se refiere a Subaru-kyun como un sabio, Mia? Reinhard. La expresión de Reinhard permaneció inalterada. Manteniendo su pequeña sonrisa, dio unos pasos hacia adelante, haciéndose visible para todos. Subaru estaba cada vez más preocupado, esperando que lo que estaba a punto de decir no complicara aún más su situación. Reinhard. Hace poco más de un año, cuando me enviaron a la Torre de las Pléyades para intentar obtener la sangre del dragón para curar a la familia real, me encontré con algunos obstáculos en el camino. Pero logré llegar a la torre. Allí, me recibieron los dos que están hoy frente a nosotros, el gran sabio, Natsuki Subaru, y su aprendiz, Shaula. Contó con satisfacción, especialmente cuando se refería a los dos, y eso aplastó las esperanzas de Subaru de reducir la confusión que ya se estaba desarrollando. No hacía falta decir que más de un par de ojos se abrieron de par en par ante esa revelación, especialmente los de los caballeros que estaban junto a los candidatos. Después de todo, la leyenda del gran sabio, el primer santo de la espada y el dragón volcánica, que en el pasado había derrotado y sellado a la bruja de la envidia, era bien conocida. Más que antes, todas las miradas se fijaron en el dúo, el chico de cabello oscuro y la chica de ropa corta. El primero ahora tenía una expresión cansada, mientras que la segunda mostraba una mirada satisfecha, con una gran sonrisa adornando su rostro. Julius. Pero el nombre del gran sabio no era Shaula. ¿Shaula? No. Shaula nunca fue el gran sabio. En el pasado, mi maestro me puso a cargo de la torre para cuidarla y asegurar que aquellos que entrarán, si es que lograban llegar a ella, pasarán todas las pruebas de cada piso. Como dije antes, soy Shaula, la gran discípulo y aprendiz del maestro. Al igual que uno Subaru. No digas esa última parte. Subaru se apresuró a impedir que dijera las últimas palabras, avergonzado. Aunque nadie prestó mucha atención a su intercambio. Krushch. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste nada para ayudar a la familia real o al reino todo este tiempo? Quien dio un paso al frente en ese momento fue el candidato Krushch Karsten. Furioso. Porque, además de haber sido engañado creyendo que era un simple viajero del pasado, la figura que tenía ante ella, hasta donde ella sabía, era una de las figuras legendarias que podrían haber ayudado con los problemas que habían persistido durante siglos. Esto la enfureció, sobre todo por las pérdidas personales que había sufrido. Subaru. Mira, a pesar de lo que digan, de verdad, Shaula, el maestro no pudo hacer nada. Ese viejo lagarto ya ni siquiera tenía la sangre divina del dragón. Y el maestro perdió sus increíbles poderes y recuerdos tras su regreso. Interrumpiendo la explicación del niño, Shaula dio un paso adelante para gritarle en su nombre. Emilia. ¿Es cierto, Subaru? Sois tú y Shaula las figuras que descubren todos los que leen las historias sobre la Torre de las Pléyades. La mirada de Emilia fluctuaba entre la sorpresa, la confusión y una ligera sensación de dolor, sintiéndose como si hubiera sido engañada por los amigos que creía haber hecho. Subaru. Emilia Tan, Bordeaux. ¿Y por qué el gran sabio está sirviendo como mayordomo en la propiedad del Margrave Matters? Y bajo las órdenes de ese medio demonio, nada menos. Espera.
¿Estás cuidándola por miedo a que se vuelva como la bruja de la envidia del pasado? 4. Cuando se planteó esa posibilidad, los pensamientos de Emilia se congelaron en ella, al igual que los de casi todos los demás en la sala. Era una explicación simple pero lógica de por qué el gran sabio estaba asociado con una figura que se parecía a la que casi había destruido el mundo en el pasado. Subaru. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Tienes idea de lo idiota que suena eso? ¿Crees que me acerqué a ella por ese tipo de razón? Bastardo. Emilia Tan no es la bruja de la envidia, idiotas. Aún está sellada. Me pone furioso solo pensar en cómo la estás tratando debido a su apariencia. Gritó furioso, señalando a los sabios, especialmente a Burdeos, en señal de acusación. Subaru. Fue muy amable conmigo y con Shaula, acogiéndonos en su casa después de que la ayudamos contra el cazador de intestinos. Como llevábamos mucho tiempo vagando, decidimos quedarnos allí. Y pedí un trabajo de mayordomo como compensación. Para tener un lugar donde quedarme y una fuente de ingresos. Eso es todo. Y también porque me gustaba. Declaró cruzándose de brazos. Aunque su respuesta solo dejó a la mayoría de los presentes aún más confundidos, excepto a Reynard y Shaula, quienes simplemente lo aceptaron como algo natural viniendo de alguien como Subaru. Subaru. Por eso no te dejaré que la insultes así. ¿Y ustedes? ¿Qué pasa? Señaló a los caballeros, quienes instintivamente dieron un paso atrás. Subaru. Ven a una chica, a una candidata, siendo insultada así y no hacen nada. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pueden llamarse caballeros si ni siquiera hacen lo que se supone que deben hacer? Mantener la paz y el orden, idiotas. En cambio, se quedan ahí parados como estatuas bien vestidas. Gritó con una ira inmensa. Los insultos que lanzó perforaron las mentes de todos los caballeros, especialmente de Julius y Reynard. Pero mientras estos dos comenzaron a sentirse avergonzados por sus palabras, uno porque creía que provenían de la ira del gran sabio y el otro porque provenían de alguien que lo trataba como un amigo cercano, los otros caballeros también comenzaron a sentir resentimiento, a pesar de que consideraban a Subaru como una de las 3 figuras legendarias de los cuentos antiguos del mundo. Shaula. ¿Sí? Y si el maestro no hubiera estado aquí, apuesto a que las cosas habrían sido mucho peores. Subaru. No exageres, Shaula, creo que acabo de complicar las cosas, murmuró. Sin darse cuenta de que la chica escorpión había empezado a percibir, poco a poco, la amenaza que emanaba del cristal alrededor del cuello de Emilia. De Puck. La atención del niño volvió a los sabios. Subaru. No estoy con Emilia Tan porque crea que es una amenaza o algo por el estilo. Es una chica alegre, amable e inocente. Una chica dulce y confiable. No la trates como a una bruja solo por su apariencia, porque eso es lo único que tienen en común y nada más. Además, no fue elegida por la tabla del dragón, por volcánica. ¿Quieres ir hasta la torre para hablar con él y decirle que no estás de acuerdo con su elección de candidata? Tras sus últimas palabras, nadie habló durante un buen rato. Ya fuera por miedo, respeto, indignación o simplemente por falta de valor para contradecirle. Esas últimas palabras fueron la gota que colmó el vaso, pues todos sabían que nadie allí, excepto quizás el santo de la espada y cruz, aunque más por motivos personales, se atrevería a acudir al dragón para decirle que estaba equivocado. Sin embargo, poco a poco la tensa atmósfera anterior comenzó a disiparse. Miklotov. Pido disculpas por las indiscreciones que se han producido en esta sala, especialmente en relación con su presencia, gran sabio. Tiene usted razón en lo que ha dicho. Y a aquellos que todavía tengan algo que decir, les pido que reconsideren con mucho cuidado. Lanzó una mirada aguda a su compañero sabio y a los nobles, quienes permanecieron en un silencio sepulcral. Subaru. Está bien, no hay problema. Uf. También me disculpo por todo el alboroto que causé aquí, ¿sabes? Es solo que no me gusta que la gente ataque a otros por una razón tan estúpida como esta. ¿En serio, la apariencia? Eso me frustra mucho. Miklotov. Veo que realmente eres tan sabio como dicen, porque dices una verdad con la que estoy completamente de acuerdo. Subaru. Ja. Ahora me estás haciendo sentir avergonzado, pero no soy tan sabio.
Perdí la paciencia tan fácilmente por insultos que ni siquiera estaban dirigidos a mí, y ahora que todo está arreglado, Shaula. Aún no está decidido, maestro. Las palabras de Shaula cortaron lo que habría sido la conclusión pacífica a la complicada situación que se venía prolongando en aquella sala, atrayendo una vez más la atención de todos hacia ella. Shaula. No solo insultaron a alguien querido por el maestro, sino que también, lo insultaron, lo acusaron, y desde aquí puedo sentir que algunas de esas aspirantes a estatuas quieren hacerle daño al maestro, aunque solo hizo lo que debían haber hecho desde el principio. Y eso me enfurece muchísimo. Declaró con el ceño fruncido dirigido a los caballeros y luego al consejo de sabios. Subaru. Ese Shaula, es todo, Shaula. No, maestro. El maestro es demasiado bueno con la gente y evita que cometan muchos errores, pero no puedo permitir que se aprovechen del maestro amenazándolo así. Quiero un castigo justo, oh. Su amenaza los puso nerviosos, especialmente a Subaru, que se puso nervioso por el tono de la muchacha. Había estado dispuesto a dejarlo pasar solo para evitar que se intensificara el caos que ya se estaba desatando en el salón real. Julius. Si me lo permites, tomaré la responsabilidad en mis propias manos en nombre de todos los caballeros reales. Subaru. Creo que esto va a terminar mal, murmuró preocupado. Incógnita, Subaru. Ahora estoy seguro, que esto va a terminar mal. Se encontraba al lado de los candidatos y casi todos sus caballeros. Anastasia tenía la misma expresión preocupada que Subaru. Comentó en un tono seco, observando la arena donde Julius y Shaula estaban parados juntos, listos para enfrentarse. Julius tenía una expresión preocupada, mientras que Shaula lucía una sonrisa y una mirada confiadas. 5 Julio. Julius, el caballero de caballeros. El caballero se posicionó con su espada, listo para luchar. Shaula, la guardiana de las estrellas y griega. Subaru abrió los ojos con preocupación al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. Shaula, la almohada corporal exclusiva del amo y esclava sexual. 12 Ella declaró con entusiasmo, adoptando una pose similar a la que Subaru solía hacer cuando decía esas palabras. Sus palabras dejaron a todos atónitos. Los caballeros, los candidatos y todos los presentes que desconocían tal información se quedaron con los ojos abiertos y sorprendidos. Los que estaban al lado del joven dirigieron su mirada hacia él. Subaru tenía una expresión vacía. Una expresión increíblemente vacía, más seca que cualquier otra que hubieran visto jamás en el rostro de alguien. Se agachó un poco y empezó a golpearse la frente contra el borde del lugar donde se encontraba. Subaru. ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué no me quedé callado? Continuó haciendo esto mientras se desarrollaba el duelo unilateral en la arena. Shaula golpeó brutalmente a Julius sin usar su magia, confiando solo en la fuerza bruta, en un intento de impresionar a Subaru, quien luego la hizo disculparse con Julius más de 1000 veces con la frente presionada contra el suelo. En este sí. A excepción de los sabios y Reinhard, nadie sabía que Subaru era el gran sabio de la torre, ya que Subaru había solicitado que esta información no se divulgara, ya que Reinhard y Shaula no le creyeron, cuando afirmó no ser el gran sabio. Los sabios asumieron que hizo esta solicitud porque quería recorrer el mundo en una misión secreta, cuando en realidad, simplemente no quería lidiar con la confusión de que todos pensaran que él era el gran sabio. 1. Subaru permaneció en la capital con Shaula para disculparse con Julius por la paliza que recibió y a petición de los sabios para hablar con él. 1. Los dos primeros bucles del arco 3 se desarrollaron de manera casi idéntica, excepto que Shaula estaba con ellos. En el segundo bucle, ella fue asesinada por Betelgeuse, quien había poseído el cuerpo de Subaru. Subaru, al verse a sí mismo haciendo esto, se mordió la lengua y murió. Y mientras tanto, en el teatro, Shaula. Eso es, otra yo. Estás destrozando esa estatua inventada. Anastasia. ¿Sabes que Natsuki-kun te mira como a un niño mimado esperando ser regañado? Shaula. Defenderé el honor de mi maestro de cualquiera. Además, no lo voy a matar, y eso es algo. Julius. Eso no justifica nada. Shaula sigue atada a su asiento, pero al menos se le ha permitido tener la boca libre para expresar sus opiniones, aunque no sean nada racionales. Emilia.
Al menos en este mundo, la ridiculez por la que pasó Subaru ese día no sucedió, pero parece que el asunto sigue causándole problemas a Subaru incluso si las cosas no salieron tan mal. Reynard. Y empeorarán, Emilia-sama. Ahora que creen que Subaru es el gran sabio, la carga de llevar asuntos importantes para el reino de Lugúnica será mayor, algo que Subaru no desearía. Y aunque nadie duda de la capacidad de mi amigo en tiempos de crisis, que él se hiciera cargo de los problemas del reino sería algo angustioso para su ya agitada vida. Algo que debería haber considerado antes de hablar. Shaula, ¿de qué hablas? El maestro sería una gran incorporación a su reino. Ya les ha dado una lección a todos, y dudo que después de mi demostración de fuerza, puedan contradecirlo. Ram. Lamentablemente, tu boca suelta reveló evidencia que hará que Barusu parezca un pervertido que usa a su discípulo para satisfacer sus necesidades. Aunque sabía que era solo cuestión de tiempo, que ocupe un puesto importante mientras tienes una denuncia de acoso sexual en tu contra sería lo último que el país necesita ahora. Shaula. Es para demostrar que soy del maestro y que nuestro vínculo es inquebrantable. Ren. Lo que sea. Si vamos a regresar a nuestro mundo, tendremos que tener una conversación seria cuando quieras estar con Subaru-kun, Shaula-sama. Shaula. ¿Eh? ¿Por qué? Ren. Para que puedas evitar que Subaru-kun vuelva a hacer el ridículo. ¿O crees que el Subaru de ese mundo disfruta viéndote hacer eso? Shaula mira la pantalla y nota cómo Subaru tiene la cabeza en el suelo, incómodo con la locura que causó. Algo que la hace despertar y también sentirse mal. Shaula. Tienes razón, Ren. Ren suspira aliviada al ver finalmente un atisbo de madurez en Shaula. En lugar de solo hablar de ello, debo hacer que el maestro acepte mis muestras de puro afecto a toda costa para que no se sienta más avergonzado de mí. Madurez en mis huevos. Ren vuelve a taparle la boca a Shaula y regresa a su asiento con la promesa de ser más estricta en su vigilancia nocturna de Subaru-kun para evitar que la chica escorpión meta las narices donde no debe. Por así decirlo. Epílogo, Shaula 1, Shaula. Shaula siempre había esperado pacientemente a su maestro. Cuando, en el pasado, su maestro le encomendó la misión, un deber sagrado, de custodiar la atalaya de las Pléyades, la aceptó sin miedo, vergüenza ni preocupación. Porque era una misión que le había encomendado su amado maestro. El astuto maestro que, incluso ante las peores situaciones, siempre lograba superarlas, sin importar lo que intentara lograr. Porque así es su maestro. Un maestro increíblemente increíble a quien admira con todo su corazón. Por eso continuó cumpliendo diligentemente su misión. Esperando día tras día, 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 esperando día tras día. Esperando día tras día, 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 esperando día tras día. Esperando día tras día, 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 esperando día tras día. Durante esos días, deambulaba entre los pisos o salía a atacar a las bestias que se acercaban a la torre de su maestro. Y terminaba alimentándose de algunas cuando era necesario, lo cual era prácticamente a diario. Por eso, Shaula tuvo que adaptarse a su horrible sabor. Al menos, ella lo consideraba horrible.
Como no tenía otra comida con la que compararlo, no tenía ni idea de si lo que comía era bueno o malo. Bebía agua de la torre para saciarse. Y así fue como ella vivió su vida. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Esperando día tras día, comiendo, bebiendo agua, recorriendo los pisos, cumpliendo su misión. Y a veces se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué su maestro le encomendó esta misión? ¿Acaso era porque era la única capaz de hacerlo? ¿Por qué la dejó sola para que se encargara de todo? ¿Acaso confiaba en ella para que se encargara de todo sin su presencia? ¿Por qué se fue y nunca regresó? ¿Acaso tenía otras cosas que hacer y la dejó a cargo de proteger esa torre, que era importante para él? Había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio, desde la última vez que habló con él, desde la última vez que olió su aroma, aunque recordaba perfectamente su aroma, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado desde que estuvieron juntos. En algún momento, incluso empezó a contar los días. 487 días, 488 días, 489 días, 490 días, 491 días, 492 días, 493 días, 494 días, 495 días, 496 días, 497 días, 498 días, 499 días, 500 días, y así sucesivamente. Siguió contando y contando. 1476 días, 1477 días, 1478 días, 1479 días, 1480 días, 1481 días, 1482 días, 1483 días, 1484 días, 1485 días, 1486 días, 1487
1487 días, 1488 días, 1489 días, 1490 días, 1491 días, 1492 días, 1493 días, 1494 días, 1495 días. Contaba para mantener la mente activa mientras subía y bajaba las escaleras. Contaba mientras se alimentaba de la horrible carne de las criaturas que intentaban atacar la torre. Contaba mientras seguía esperando a su amo. Incluso empezó a contar los segundos que llevaba esperándolo. 2.260.399.890 segundos, 2.260.399.891 segundos, 2.260.399.892 segundos, 2.260.399.893 segundos, 2.260.399.894 segundos, 2.260.399.895 segundos, 2.260.399.896 segundos, 2.260.399.897 segundos, 2.260.399.898 segundos, 2.260.399.899 segundos, 2.260.399.900 segundos, 2.260.399.901 segundos, 2.260.399.902 segundos, 2.260.399.903 segundos, 2.260.399.906 segundos, 2.260.399.907 segundos, 2.260.399.908 segundos, 2.260.399.909 segundos, 2.260.399.910 segundos, 2.260.399.911 segundos, 2.260.399.912 segundos, 2.260.399.913 segundos, 2.260.399.914 segundos, 2.260.399.915 segundos, 2.260.399.916 segundos, 2.260.399.917 segundos, 2.260.399.918 segundos, 2.260.399.919 segundos, 2.260.399.920 segundos. Ella nunca dejó de contar mientras esperaba el regreso de su amado maestro. ¿Cuánto tiempo había esperado esto? Ella esperó 400 años, que se convirtieron en 4.800 meses, que se convirtieron en 20.857,1 semanas, que se convirtieron en 146.000 días, que se convirtieron en 3.504.000 horas, que se convirtieron en 210.240.000 minutos y, finalmente, se convirtieron en 756.864.000.000 segundos.
hasta que llegó ese día. Subaru. Oh, mi primer PNJ oficial. Me llamo Natsuki Subaru. Recién invocado de otro mundo, completamente arruinado y sin idea. Un placer conocerte. Su maestro había regresado repentinamente a la torre, presentándose con sus poses características, hablando con ese tono alegre que siempre usaba. Algo que le encantaba ver. Y al verlo allí de nuevo, lo reconoció al instante por su aroma. El aroma único de su maestro, que destacaba entre los demás, incluso entre aquellos con un aroma similar, como el de su madre y creadora, Daphne, cuyo aroma era extremadamente diferente al de otras personas como ella. Y su primer instinto fue abrazarlo con toda la felicidad acumulada durante todos esos siglos de paciencia que se necesitaron para llegar a ese momento. Después de esperarlo tanto tiempo, él había regresado con ella. Shaula se sintió increíblemente feliz. Sintió que todos sus esfuerzos habían sido recompensados. Cuando él regresó, sintió que todo lo vivido había valido la pena. Porque finalmente los dos podrían volver a verse. Muchas de las cosas que Shaula había soñado para cuando su maestro regresara se habían hecho realidad, mientras que otras resultaron sumamente sorprendentes al pasar el tiempo juntos después de todo. Algunas fueron tan sorprendentes que la hicieron pensar que su maestro era aún más maravilloso de lo que ella creía. Ahora solo quedaba esperar. 0,0333333 horas, 2 minutos, 120 segundos. Un tiempo bastante corto para la mayoría, especialmente para alguien que había esperado 4 siglos enteros el regreso de su amado maestro. Pero hoy, esos 2 minutos se sintieron como los más agonizantes de toda su existencia. ¿Por qué tenía que estar lejos de su maestro una vez más, tras esas puertas, esperando un poco más para finalmente estar con él? No sería la primera vez, pero sí uno de los momentos más importantes. Desde que dejaron la Torre de las Pléyades, había vivido una vida llena de aventuras con él, aventuras que borraron todos esos años de soledad en tan poco tiempo, lo cual tenía sentido considerando lo increíble que era su maestro a sus ojos. Viajaron por el mundo, primero con el descendiente de Rey Dastrea, la persona a quien deseaba no volver a ver en vida ni en muerte, descubriendo nuevos lugares y nuevas personas, viviendo toda clase de aventuras posibles. Pasando cada momento juntos. Ella encontró algunas cosas extrañas. Como la forma en que se volvía cariñoso con ella en los momentos importantes, aunque no le disgustaba. De repente la abrazaba o la trataba con cariño y le encantaba hacerla sonreír, algo que Shaula creía que era porque se estaba enamorando de ella después de todas las técnicas de coqueteo que había usado para conquistarlo. Y ella tenía sus momentos para abrirle su corazón, como esas veces que la dejaba llorar sobre sus almohadas. Aunque, con el tiempo, viviendo estas aventuras, conocieron a mucha gente, que, en su opinión, incluía rivales amorosos. Como la chica de cabello plateado, la chica de cabello azul, la chica de cabello rosa, de quienes Shaula aún sospechaba que padecían una leve enfermedad mental que la hizo enamorarse del hombre maquillado de payaso. El dragón de tierra, la mujer de cabello verde, la criada rubia, y luego su mayor oponente, su rival, a quien Shaula consideraba su némesis y enemiga definitiva, Petra. La que la hizo sentir el mayor miedo de perder el amor de su maestro cuando empezó a trabajar en la mansión del payaso extraño. 4 no solo rivales en el amor, sino también rivales por la exclusividad, sobre todo cuando firmó un contrato con el gran espíritu de la biblioteca de la mansión donde empezaron a vivir. Un rival demasiado difícil de controlar para Shaula. ¿Por qué? Por su ternura. Podía robarle el lugar al regazo de su amo, sentarse, apoyar la cabeza en él para descansar o incluso tomarle la mano y hacer cosas así, cosas que Shaula envidiaba muchísimo porque se las estaba perdiendo. Pero ahora estaba a punto de reclamar una exclusividad que ninguno de los otros podría alcanzar jamás. Y por eso estaba tan emocionada por el último minuto que se acercaba. Porque era algo que anhelaba. Por fin, estaría con su maestro de una de las maneras que más deseaba, una manera con la que había soñado muchas veces, aunque, siendo completamente honesta cuando le preguntaban, nunca creyó realmente que sucedería. Shaula estaba allí, esperando. Llevaba un atuendo muy diferente al habitual. ¿Por qué? Porque era un traje hecho especialmente para ese día tan importante.
El día de su boda. El día de su boda con su amado maestro. 6. Un vestido que era una audaz fusión de sensualidad, extravagancia y elegancia. La parte superior, de satén negro brillante, se ajustaba a su cuerpo a la perfección como una segunda piel. Era un corsé sin tirantes que dejaba los hombros y el pecho al descubierto, realzando con elegancia y provocación su figura de modelo y su generoso busto. A lo largo del busto, una delicada filigrana dorada trazaba patrones que semejaban las pinzas de un escorpión. La falda era simétrica y atrevida. Por delante, era corta, terminando a medio muslo, de tul negro translúcido con diminutos destellos plateados que parecían estrellas. Por detrás, se extendía en una larga y dramática cola de tul y gasa en capas en negro, naranja quemado y dorado, evocando los colores de su capa hecha jirones. Cada capa era irregular, con los bordes deliberadamente rotos. Alrededor de su cintura, lucía un ancho cinturón de cuero negro con detalles en naranja, diseñado con un estilo sofisticado, en clara referencia al cinturón que solía usar. En el centro, una hebilla dorada en forma de escorpión completaba el look. A pesar de ser sin tirantes, tenía mangas opcionales. Mangas sueltas que comenzaban a la mitad del brazo, hechas de encaje negro con pequeños bordados dorados y rojos, en referencia a los 3 puntos rojos de sus ojos. Las mangas terminaban en puntas afiladas, imitando aguijones. Su cabello permaneció peinado en su icónica trenza de cola de escorpión, ahora decorada con pequeños clips dorados y piedras preciosas rojas, simulando pequeñas estrellas y aguijones a lo largo de la trenza. Llevaba botas de tacón alto de cuero negro brillante, que le llegaban justo por debajo de las rodillas. Costuras naranjas y pequeños detalles dorados en forma de colas de escorpión adornaban los laterales. En lugar del velo tradicional, conservó su accesorio característico. Una pajarita de mariposa, ahora estilizada en seda negra con bordes dorados, junto con un collar con una pequeña gema roja en el centro, como el aguijón de un escorpión. El atuendo fue elección completamente suya. Claro, al principio, quiso pedirle ayuda a su maestro con el atuendo, que le ayudara a confeccionar el vestido. Pero él le dejó esa responsabilidad. Le dio a Shaula total libertad para elegir lo que quisiera usar para su ceremonia de boda, aceptando cualquier decisión que ella decidiera. Algo que la llenó de felicidad y nerviosismo por el peso de una decisión tan importante para el día más significativo de su vida hasta el momento. Solo faltaban 30 segundos para que su sueño se hiciera realidad. Shaula. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, ella siguió contando, incluso ahora, en diferentes situaciones. Contando los días hasta el momento en que volvería a ver a su amado maestro. Shaula. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, incluso ahora, ella se movía nerviosamente, rebotando ligeramente en el lugar. Sosteniendo en sus manos un ramo hecho con sus flores favoritas. Shaula. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Las puertas se abrieron, revelando el interior del lugar. No era una iglesia normal ni nada parecido. Este lugar era el salón real, el salón preparado para que ella y su maestro celebraran su ceremonia. Porque él era el gran sabio, el héroe que había salvado el reino en el que ahora vivían incontables veces. Destruyendo a los bichos raros que atormentaban a la gente usando las habilidades otorgadas por su creadora y sus amigos, e incluso aquellos que habrían sido sus hermanos, quienes aterrorizaban a la gente del mundo. Y por eso ella estaba allí, en ese momento tan importante. Rodeada de tanta gente, de tantas figuras con las que se había hecho amiga, aquellas que ahora serían importantes para ella. Había esperado 2 minutos. Y ahora, allí estaba su maestro. Ahora que lo pensaba, en esos 2 minutos, no solo ella lo había esperado a él, sino que él la había esperado a ella, ambos esperando lograr lo que querían lograr. Pero esta vez no había estado atrapada en una enorme torre en medio del desierto, no había estado sola durante los 4 siglos que habían pasado, ahora ni siquiera podía contar con los dedos el número de personas que conocía que eran importantes para ella.
El maestro seguía siendo la persona más importante de su vida, pero aún tendría amigos si alguna vez tuviera que partir para una nueva misión. El maestro seguía siendo la persona más importante de su vida, pero si la dejaban atrás por unos años más, ya no estaría encerrada en una torre de piedras. El maestro le había dado tantas cosas nuevas que no podría agradecerle todo lo que tiene ahora. Tuvo que esperar 4 siglos. Sus pensamientos eran los más felices de todos, pues también pensaba, Shaula, esta noche hay. Mirando a su amo, no podía esperar a que se quitaran la ropa esa noche y finalmente tuvieran sexo sin que Otto se quejara de que habían hecho un escándalo, como la primera vez que lo hicieron accidentalmente cuando compartían una habitación con él después de prender fuego a la primera mansión Matters. 9. Esta final del IF se llevaría a cabo después de todos los eventos de la selección real.